¿Eres de las personas que está buscando unos hijos más fuertes, menos débiles? ¿Eres de esos padres, de esas mamás que está buscando herramientas, conocimiento serio y nuevas posibilidades para afrontar el desafío diario de gestionar una familia, gestionar una vida en casa? Bueno, pues en eso estamos trabajando para ofrecerte el mejor conocimiento, experiencias, herramientas y por eso quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio. Mi nombre es Jaime Silva y estoy acompañado en esta oportunidad de Karen Asensio. Los dos somos profesionales en psicología y estamos abordando temas cruciales para que tú, que estás orientando y llevando adelante una familia, gestionando la vida en familia, que implica grandes desafíos actualmente, pues puedas encontrar en este espacio eso, ideas, una fuente de apoyo y también de inspiración para que, no es para que te quede más fácil el día a día, sino para que seas una persona mucho más lúcida, más sabia y que estés en constante y permanente aprendizaje. Así que bienvenido, bienvenida. Te invitamos a que te unas a esta iniciativa de promover padres y madres valientes, porque realmente se necesita mucho valor para no quedar pequeño ante la cantidad de retos y desafíos que enfrentamos para eh, diariamente sacar adelante a nuestros hijos. Así que hoy tenemos un tema muy interesante y mi compañera Karen nos va a decir de qué se trata. Karen. Bueno, hoy queremos hablar un poco de algo que nos define a nosotros como personas y que en el día a día está sumergido en nuestros hábitos del día a día, y es la crianza. Porque crecimos escuchando frases como: antes sí había respeto, los niños de ahora están muy consentidos, a nosotros nos criaron diferente. Pero la pregunta es, ¿realmente antes criaban mejor o simplemente criaban distinto? En esto también quiero hacer relación al boom de la película que está actualmente de Michael Jackson, donde vemos una figura de padre autoritario, de un padre que criaba y daba y ponía límites, de un padre que castigaba de forma diferente. Y por esta razón, durante el podcast vamos a tomar 5 temas centrales: la crianza anterior, la crianza actual. Vamos a hablar también sobre eh, las cosas buenas y cosas malas de la crianza en cada época. Vamos a hablar también de las relaciones sociales y las nuevas infancias, y vamos a ver si era buena o no era buena, o de las dos crianzas hemos aprendido un poco para cerrar este episodio. Teniendo en cuenta esto, vamos a centrarnos inicialmente en la crianza anterior. Como lo mencioné anteriormente, hablemos un poco de lo que está en boom, de la película de Michael Jackson, y cómo se ve este reflejo de la crianza anterior y cómo esto ha venido influenciando en las crianzas actuales, o cómo esto influenció en la personalidad y el personaje que se convirtió este actor, y de esto cómo podemos relacionarlo con nuestras crianzas y con las crianzas actuales. Partiendo de esto, te quiero hacer una pregunta, Jaime. ¿Era mejor la crianza de antes? ¿Funcionaba mejor o funciona mejor la crianza de actual? ¿Y cuál es tu percepción frente a la crianza anterior? Bueno, gracias, Karen. Pues mira, yo sí creo que hay que responder a esa pregunta con un rotundo, no se trata de eso. Es decir, no se trata de identificar si era mejor la crianza de antes o si es mejor la crianza de ahora, o como dicen por ahí, todo tiempo pasado fue mejor, o antes éramos felices pero no lo sabíamos, y como esa añoranza hacia el pasado. Sino que yo invito a la audiencia a que revisemos esto con mucha madurez intelectual y emocional. Y bueno, tú tocas una casuística muy de la vida real y que está en auge hoy y que representa seguramente esos patrones y esos modelos de crianza muy de la época pasada, por decirlo de esa manera. Y es ese padre autoritario, pues hablo ya del caso de Michael Jackson, ese padre autoritario que intimidaba, que generaba miedo o que estaba todo el tiempo en una postura de amenaza hacia sus hijos. Desde esa lógica, pues, ¿qué es lo que uno
eh, puede pensar. Uno de una vez en estos tiempos donde tanto se habla de que los padres tenemos que escuchar a nuestros hijos, de que los padres tenemos que apoyar a nuestros hijos, cuidar a nuestros hijos, darles mucho amor, mucho afecto, mucho cariño, muchos abrazos y que se sientan seguros. Entonces uno de una vez podría decir, no, 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 pues por supuesto que la crianza de antes era mejor y perdón, que la crianza de antes era peor a la de ahora, que la de ahora es la mejor. Sin embargo, eh, como digo, hay que tomarlo, como dicen los costeños, cógela suave, o sea, analicémoslo más detenidamente. ¿Por qué? Porque yo seguramente al final de esta conversación lleguemos a una conclusión que quiero que cada uno tenga, y es que no se trata ni la de antes ni la de ahora, sino eh, cuáles son los retos que hoy en día de verdad tenemos y qué nuevos patrones de crianza tendríamos que construir. Pero concretamente a lo que voy es lo siguiente. Mucha gente, a propósito de esta figura de Michael Jackson, está diciendo que el papá pues era terrible y pues que, mejor dicho, él debe estar en el infierno por todo lo que hizo. ¿M? O le hizo a ese pobre muchachito porque lo traumatizó. Pero es que también pongámonos en su lugar. Entonces, un señor que trabajaba todo el tiempo en algo que no quería, o sea, así vive la mayoría hoy en día, ¿no? Apenas sobreviviendo. Con 8 muchachitos, porque entiendo que eran 5 hombres y 3 mujeres, 8 hijos, problemas económicos, situaciones difíciles en la casa, en la vida en general, en el trabajo, pero y también un sueño frustrado porque entiendo que el señor había intentado algo en la música y no lo logró. Entonces, vio en sus hijos un potencial relacionado con la música. O sea, él vio en sus hijos un talento. Y ahí es donde creo que ya ahí vemos un factor positivo que no hacen muchos padres hoy en día. Estudiar a sus hijos, analizar a sus hijos y tratar de identificar cuáles son sus dones. Y entonces tomó una decisión, voy a trabajar con mis hijos, voy a trabajar con mis hijos a partir de ese talento que les estoy identificando. Y ahí se comprometió, y se comprometió con la disciplina y la rigurosidad de un proceso, que requiere un proceso. Y su manera de actuar fue, digámoslo claramente, violenta, ¿sí? Porque pues si no, si no obedecían, pues de una vez era con el castigo físico. Entonces, antes se usaba mucho el castigo físico, la violencia verbal o la violencia psicológica. La reflexión que uno saca es que sí, pues generaba mucha gente traumatizada, hay mucha gente que tenía miedo. Por eso se dice que hoy en día somos los que le tuvieron miedo a sus papás, la generación que tuvo miedo a sus papás y hoy en día le tiene miedo a los hijos, ¿sí? Pero a lo que voy es que este señor, imagínese usted con 8 muchachitos, pues le tocaba seguramente tener autoridad, ¿sí? Y si la autoridad era a través de ese tipo de prácticas, pues seguramente desde su ignorancia, pues no encontraba otra manera. Y no solamente él, sino millones de hombres y mujeres asumían la crianza de esa manera. Uno sí escucha hoy en día que como a los hijos no se les puede decir nada, que porque ya los traumatiza a uno y lo van demandando. Por ejemplo, en Estados Unidos es una cosa impresionante, no se le puede decir nada porque ya la demanda, ¿sí? Entonces, el abogado y toda la cosa. Entonces, uno dice, a los hijos que los entienda todo el mundo, pero a los papás, ¿quién? ¿Quién los entiende? ¿Nadie? Entonces a los hijos no se les puede decir ni un poquito levantar la voz porque es que ya viene entonces alguien a decir, no, ya tú estás siendo violento. ¿M? Entonces yo creo que hemos pasado de un extremo a otro. Y esa es la reflexión que quisiera que hiciéramos acá, porque no se trata de promover la violencia para que los hijos funcionen, sino de promover la inteligencia, ¿sí? Y esa inteligencia implica, por supuesto, varios componentes y uno de ellos es la inteligencia emocional, entre otros, pero eh, a lo que hoy es, existirá entonces no un modelo ideal, pero sí un modelo funcional que nos permitiera, sin ser violentos, tener autoridad real
O sea, autoridad de verdad, no como la autoridad de hoy en día, que es una risa, ¿sí? Tanto en hogares como en colegios, e incluso en universidades, donde ya, yo lo digo porque yo he sido profesor, entonces le llegan a incluso a decir a uno, no los trate tan duro, al fin y al cabo ellos son los que pagan el semestre, o en los colegios le dicen a uno, ellos son los que pagan la pensión. Entonces no exija tanto, profesor, no incomode tanto, porque pues estos muchachitos ante todo hay que consentirlos. ¿M? Entonces, hoy en día tenemos el resultado de una cantidad de gente débil. Entonces, volviendo al tema de Michael, pues uno que veía un tipo, pues a pesar de todos sus traumas, pues no se quedó como niñito traumatizado y pobrecito. No, él se enfrentó a sí mismo y dijo, bueno, pues mi papá me trató así, pero fue lo que él pudo dar y se convirtió en un ser humano, a pesar de que se ve como frágil y débil y pobrecitico el muchachito, realmente fue un monstruo, o sea, que se tragó el mundo entero, ¿sí? Y el mundo entero también se lo intentó tragar a él y manejó la situación. Entonces, y conquistó sus metas y las visionó, etcétera, o las visualizó. Entonces, a lo que voy es que realmente tenemos que encontrar un punto donde, digamos, no es ni una cosa ni la otra, es que tenemos que inventarnos una manera eh, adecuada e incluso de acuerdo a lo que va mostrando cada hijo, ¿sí? Cada situación, cada momento incluso de la historia de esa crianza, porque no es lo mismo a los 5 que a los 16, etcétera. Entonces, esa es mi reflexión a partir de lo que estamos planteando, Karen. En eso también lo que tú dices es muy importante resaltar y es que anteriormente era muy común que muchos padres pensaran que el miedo y la exigencia o la dureza formaba personas exitosas. Lo que actualmente hoy decimos, hay que sacar callito. Si tú no tienes callito, pues es muy difícil pues sobrellevar y llevar las cosas. Y no está mal ni está bien, porque cada uno daba sus pautas de crianza con lo que tenían. Venimos de abuelos, bisabuelos que venían de crianzas diferentes y que aprendieron, tomaron lo que aprendieron. En la época actual tenemos la oportunidad de pronto económicamente, socialmente, tener más acceso a las universidades y a los estudios. Pero si hablamos de personas campesinas, abuelos, madres campesinas, donde la finalidad de esta crianza era que el hijo fuera independiente. Hablamos de hijos 5 o 6 años, que a los 5 o 6 años ya lo mandaban solo a la tienda a comprar una bolsa de leche. Actualmente no mandamos un hijo a la tienda de leche a comprar, un niño de 5 o 6 años a comprar una bolsa de leche, porque también estamos en otra época donde también hay riesgos latentes por todo lado y venimos de esas crianzas con miedos arraigados de no quiero que mi hijo viva o pase por las necesidades en las que yo pasé. Y en estas nuevas crianzas también buscamos sobreproteger, porque está la crianza respetuosa, la crianza con validación emocional, la crianza con sobreestimulación, porque también está frente a lo que me hizo falta en mi crianza, quiero que mi hijo lo tenga todo y que no le falte nada. Y también caemos en un error muy habitual, el dar, también nos está generando en esta crianza actual niños que solo esperan a que le den, pero que a veces es muy difícil que ejecuten cosas solas. Anteriormente uno veía ya adolescentes y obviamente también era la época donde por la necesidad tenían que colaborar, ayudar y se veía el respeto y es lo que dicen. Anteriormente respetaban más a los padres que actualmente. Más que el respeto es la percepción de cómo se relacionaban anteriormente los hijos con los padres actualmente los hijos con los padres. Muy bien, todo lo que pasó en la película y en la vida de Michael Jackson. Y aunque Michael Jackson se convirtió en una persona, en una de las personas más exitosas del mundo, también vio la necesidad enorme de recuperar la infancia que no tuvo y de autoayudarse. Entonces actualmente está también los niños, que era lo que yo te preguntaba, ¿estamos criando niños frágiles o niños emocionalmente fuertes? Porque cuando hablamos de emociones, por el afán de que a mi hijo no le pase nada, tendemos a ubicarlo en una burbujita. Y si se frustra, he visto muchos papás que terminan es dándole todo lo que el niño quiere
para que el niño no se frustre, para que el niño no viva la emoción, para que el niño no sienta ni experimente ni busque cómo solucionar la etapa en la que está viviendo. Entonces yo le doy, le pongo, sin importar la carga emocionalmente que está llevando el papá. Entonces he visto casos, están los casos de estrato socioeconómico bajo, pero también están los casos de estrato socioeconómico alto, donde familiares de estrato socioeconómico alto están pasando por crisis económicas que ya no los pueden llevar a la escuela de tenis, a la escuela de equitación. Entonces también está el peso de qué tengo que hacer para poder suplir, porque si el niño no va, se frustra en la casa, pero tampoco tiene la estrategia de cómo se regula en casa si no tiene otra cosa que hacer, qué herramientas están haciendo. Anteriormente en la crianza, aunque se maduraba con anticipación, si un niño no tenía un celular, no tenía una televisora, ¿qué era lo que hacían? Terminaban en la finca, jugando con piedritas, jugando con ramas. Yo te pongo un ejemplo, mis vacaciones en la infancia eran ir a la finca de mis abuelos. Yo me acuerdo tanto una época, un diciembre, que nos fuimos todos los primos. No teníamos tecnología en ese momento, todavía no había llegado los celulares. Se escuchaba la radio, las noticias la daban por una radio, la radio se llamaba Chuntiva Radio. Entonces mis abuelos se levantaban a las 6 de la mañana o la prendían a las 6 de la mañana o a las 12 del mediodía, porque era la forma de comunicarse cuando las personas de Bogotá les enviaban información de si pasó algo o mandaban saludos. Entonces a esa hora ellos escribían. El tema es, como no había televisión, no había radio, había solo naturaleza y demás cosas. Una época donde nosotros con una de mis primas, un primo le decía la prima grande, lo que hicimos fue cortar hojas de banano grande, de plátano, las hojas de los plátanos, y como había una loma, en esa hoja de los plátanos nos montábamos todos y nos tirábamos como si fuera un rodadero. Teníamos la pinta de diciembre, porque creo que fue para un 24, un 31, no estoy tan segura, mi memoria me falla, pero teníamos ropa limpia, blanquita, una persona tenía pantalón blanco y pues la hoja de plátano bota su, su líquido y los pantalones quedaron vueltos nada y por más vanis limpio y demás cosas que le echaran nuestros padres, pues no quitaban. A lo que yo voy es, nos regañaron, pero de todas maneras no nos perdimos la interacción de hacer otras cosas y no estar pegados. Y eran cosas que, ejemplo, uno en la ciudad no lo vivía porque en la ciudad uno estudiaba de 8 a 2, 3 de la tarde y hacía tareas, la ruta y demás cosas. En la casa había solo un televisor para 4 o 5 niños, pero uno se estimulaba a nivel emocional, cognitivo y las redes neuronales de otra forma, que es lo que yo siento que actualmente a veces falta. Si bien están las clases de natación, que hay evidencia científica que con niños de TEA o niños de diferentes patologías funciona esta interacción y la relación con estas escuelas, también está el tema del contacto con la naturaleza. Cuando tú tienes contacto con la naturaleza, el cerebro tiene otra perspectiva y tiene otra estimulación de redes neuronales, pero estamos convirtiendo a los niños actualmente, sin decir que la crianza de ahora sea mala, porque lo que tú dices es buscar un tema y un punto medio que me permita también equilibrar ese punto de crianza y no es irme al extremo ni irme al otro extremo, porque entonces está el tema de actualmente cuando llevo al campo a niños y he visto que están las gallinas, no lo dejemos porque la gallina lo puede picar, no, que no tenga tanto contacto porque él es alérgico al pasto. Y hay mamás tan sobreprotectoras que a veces lo que están haciendo es un reproceso en el cerebro del niño y no está dejando que viva sus etapas con el medio ambiente, pero sí, cuando el niño hace pataleta, le ponen una pantalla, vean la pantalla, tome el bazuco electrónico y es todo el tema de las nuevas tecnologías, cómo está afectando la crianza actualmente. Entonces, la relación del TikTok, del Instagram, del YouTube, ¿cuál es el efecto de estas nuevas tecnologías que está afectando en la crianza actual? Jaime, ¿cuál es tu percepción? Tocas una cantidad de elementos fundamentales, querida colega Karen, porque definitivamente tenemos que reflexionar, como lo decíamos en el episodio anterior, la palabra reflexión tiene que ser una de las preferidas de los que gestionan procesos de crianza y procesos educativos en su casa. Entonces tocas muchos elementos a los cuales vale la pena detenerse o frente a los cuales vale la pena detenerse un poco y
repensar, reflexionar sobre lo que tú estás diciendo. Entonces, eh, menciono algunos de ellos. Mira, lo primero, me haces acordar de una frase que decía Bruce Lee. Bruce Lee decía, no pidas por una vida fácil, pide por fuerza para soportar una vida difícil. ¿Sí? Entonces, primero el elemento fundamental a partir de lo que estás mencionando. Y es, incluso, bueno, estamos hablando de Michael Jackson. eh, y antes de empezar a grabar, conversábamos sobre la película, que tú no has podido ir a verla porque no has tenido el suficiente tiempo, pero tienes que ir a verla. Yo ya la he ido a ver una, dos, tres, tres Y vas veces. por la Bueno, cuarta. ya voy por la cuarta. Voy para la cuarta, yo creo, este fin de semana. ¿Qué pasa? En la película, en uno de los momentos en los que Michael pues se siente como en esa frustración de que él quiere hacer unas cosas, pero su papá le está exigiendo otras. Entonces su jefe de seguridad le dice exactamente esa frase, le dice, mira Michael, lo que pasa es que la vida no es fácil, ¿sí? Y no se trata entonces de que aquí todos somos víctimas y que este mundo es cruel. No, no, no. Se trata de entender. Esto es un juego, ¿sí? Y hay que pensar muy bien cada jugada, ¿sí? Cada decisión, cada conducta que uno vaya asumiendo y emitiendo. Entonces, por eso hay que educarse. No hay que ser ignorantes. Hay que educarse, hay que formarse. Entonces, la mejor manera para manejar la dificultad de la vida es esa, formarse. Si uno con sus propios elementos no encuentra solución a sus problemas por la dificultad que están teniendo, ahí era lo que hablábamos en uno de los episodios, busca ayuda. Busca ayuda, pero no de cualquiera. Busca ayuda profesional. Entonces, profesional. Los temas de salud mental y este canal y estos episodios apuntan a promover precisamente la salud mental, no son sencillos. Eso no es así una cosa facilísima. No, son muchos retos, desafíos. Y entonces hay que buscarse también a las personas que saben de verdad de salud mental. Yo respeto, por ejemplo, mucho el trabajo que hace un señor por ahí muy famoso que se llama Ismael Cala. Sí, muy bonito el trabajo que él hace, nadie le quita. Pero él ahora está diciendo que entonces las personas que tienen problemas de salud mental pueden ser también tratadas por cualquiera que haya tenido también un problema en la vida y lo haya superado, y entonces en un entrenamiento rápido se convierta en meditólogo. Es como la nueva profesión que él está promoviendo, meditólogo, ¿sí? Entonces, y he visto también otro tipo de ofertas de publicidades que apuntan prácticamente a que te vuelvas terapeuta y que te vuelvas psicólogo en 3 semanas, ¿sí? Entonces, no, esto es para que la gente entienda que si hablamos de la conducta humana, que si hablamos de las emociones, que si hablamos de las bases socioculturales del comportamiento humano, que si hablamos de los procesos psicológicos básicos, que si hablamos de lenguaje, que si hablamos de memoria, que si hablamos de el desarrollo evolutivo, pues hablamos de procesos que son muy difíciles y yo creo que de entender y de explicar. Y yo creo que incluso entre más uno estudia, más cuenta se da de todo lo que falta por aprender. Entonces no se trata aquí de buscar a cualquiera que me habla bonito, que me dicho tiene la carita linda y tiene muy buen marketing, y entonces yo le deposito la confianza y casi que la ilusión de que esa persona me va a saber orientar. Y no digo que no pueda hacer algo interesante, seguramente lo podrá hacer, pero si vamos al fondo del asunto, como se dice, al meollo del asunto, yo tengo que buscar a los profesionales que de verdad le han metido seriedad a esto, ¿sí? Y ahí es donde vuelvo y hago el llamado a la gente que si va a buscar una ayuda, busque a una persona que se haya de verdad preparado, no que haya sacado el título de meditólogo en 2 semanas o en un año o lo que sea. No, 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 sino una persona que realmente haya estudiado estos temas de fondo. También de todo lo que decías, de, por ejemplo, la importancia de, de interactuar, digamos, con la naturaleza, de interactuar con, con la vida, ¿sí? Entonces me haces acordar también de otras frases, ¿sí? Y es, entre más interactúo yo con un mecanismo, más mecanismo me vuelvo yo mismo. Es decir, si yo, que soy un ser humano,
no interactúo con otros seres humanos, sino que sobre todo yo interactúo es con pantallas, pues yo, sin darme cuenta, yo me voy convirtiendo también en una especie de máquina, ¿sí? O sea, me vuelvo autómata. Eh, por ahí yo veía yo no casi no veo series y no veo televisión y esas cosas, pero vi una hace unos meses que es de Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Entonces la historia de unos chicos que los cambiaron al nacer. Y entonces muestra la historia al principio al que era supuestamente pues muy millonario, un tipo que se la pasaba conectado a sus aparatos y parecía una máquina, ¿sí? Y por esas cosas de la vida eh, se descubre la verdad de que los habían cambiado. Él empieza a vivir la realidad del supuesto pobre y se da cuenta que los pobres, entre comillas así los llaman, eh, pues eran como más felices o son más felices. ¿Por qué? Porque tal vez hacen más fiestas, más reuniones, se comunican, interactúan, comparten sus problemas, no están solo pendientes de negocios y de business y de dinero, sino que también, digamos, comparten cosas elementales de la vida. Entonces, eso que tú mencionas es fundamental. Por eso hay otra frase, y es que nacemos humanos, pero eso no basta. Tenemos también que llegar a ser humanos. ¿Y quiénes son los que nos sirven para humanizarnos? Pues los demás seres humanos. Es decir, yo me contagio de humanidad gracias a que yo interactúo con otros, a que yo me vinculo con otros, en la medida en que yo vivo una relación con otros, ¿sí? Hago, desarrollo proyectos, tareas, trabajo en equipo, etcétera. Entonces, esas habilidades que llaman hoy en día incluso blandas, ¿sí? Aprender a comunicar, aprender a tomar una decisión, eh, ser creativos, solucionar problemas, trabajar en equipo. Esas son las grandes falencias que hoy en día estamos encontrando en la gente. Entonces, tú como papá y como mamá, la pregunta es, ¿cómo estás manejando eso de la dificultad de la vida? ¿Sí? ¿Le estás preparando a tu hijo para qué? ¿Para que sea un muchachito y una muchachita frágil que no es capaz de nada? ¿Sí? Como decíamos la otra vez, que no es capaz ni siquiera de recoger su ropa, sus cosas, ¿sí? Que tú no eres el papá, la mamá, sino el sirviente, la sirvienta, el cajero automático. No eres nada para él, una figura realmente admirable, sino simplemente un sirviente, ¿sí? Eh, o le estás enseñando a ser una persona fuerte, ¿sí? ¿Cómo estás trabajando el tema de la interacción con otros, del contacto con la naturaleza? Yo, por ejemplo, tengo un proyecto y es el de llevarle a la gente una experiencia con animales, ¿sí? Entonces, y especialmente con los perros y especialmente con los Golden Retriever. Bueno, es un proyecto que estoy ya empezando. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo podemos llevar también los procesos de crianza acompañados de seres, por ejemplo, las mascotas, que, que, que nos están recordando que hay que jugar, que no todo es pantallas, que, que la vida está hecha de pequeños detalles bonitos, ¿sí? Y cómo los podemos ir llevando a asumir tareas también como de responsabilizarse por algo, por alguien, ¿sí? Eh, y lo otro es, pues obviamente el contacto con los demás. Entonces, digamos que tenemos que entender este tipo de aspectos para poder nosotros ir ganando autoridad, pienso yo que es como el eje de esto, ¿sí? De si antes la crianza, los padres tenían más autoridad que ahora, o cómo es la vuelta ahí. eh, ¿Cómo podemos ganar autoridad en la medida en que yo también lo vivo, ¿no? Yo creo que por ahí quiero que también transmitamos el mensaje, y es que no se trata de si la crianza de antes era mejor o si la de ahora, sino que de acuerdo a lo que estamos viendo, que a nuestros hijos hoy les llega tanta información, eh, ¿qué modelo yo también estoy ofreciendo, no? Y cómo estoy yo asumiendo también estas nuevas dinámicas. ¿Interactúo yo con la naturaleza? ¿Interactúo yo con los demás? ¿O yo también soy otro autómata ahí que ya parece un zombie pegado al celular, por ejemplo? Cosas por el estilo. De esa manera estoy haciendo ya la lectura, mi amiga Karen, y es eh, como decía Michael Jackson, tengo que empezar por mirarme en el espejo, ¿no? Sí, si quiero un cambio en el mundo, pues tengo que empezar con el hombre que veo en el espejo.
o la mujer que veo en el espejo, la persona que estoy viendo en el espejo. ¿Qué tiene que cambiar esa persona? Y hacia ahí creo que tenemos que apuntar. No se trata de criar a los hijos, sino como yo muchas veces lo decía en mis conferencias, ¿qué clase de persona eres tú que que pretendes educar a tus hijos? ¿Quién eres tú? ¿Quién carajos eres tú? Esas preguntas hay que hacerse. Y en eso también es algo muy interesante lo que tú dices, Jaime, y es que también cuando nosotros somos educadores, partimos de algunas teorías base para también hablar de un poco de la crianza. También desde la psicología explicamos que la crianza influye en cómo piensa, siente y se relaciona una persona. Cuando hablamos de crianza y de cómo crío a mi hijo y quién soy yo para criar, nosotros también desde consulta y desde la educación hablamos de unas teorías que actualmente se relacionan mucho con la crianza. Hablamos también desde la teoría de Piaget, donde él decía que los niños aprenden entendiendo el mundo por etapas, o sea que un niño no piensa igual que un adulto. Lo que hacíamos anteriormente en la crianza anterior o en la crianza antigua es asumirle y darle responsabilidades a un niño como a un adulto. El niño va creyendo y va construyendo su manera de entender el mundo según lo que vive y lo que experimenta. Pero también es importante entender que para Piaget básicamente mostraba que en la infancia sí importa muchísimo de cómo se aprende, cómo se vive y la forma de que interpretamos el mundo. Pero en eso también partimos de otras teorías en las que nos basamos, que es la idea de Vygotsky, donde él decía que los niños aprenden a partir del entorno, de la familia, de cómo hablan, cómo lo educan y las personas que lo rodean, qué impacto tienen en él. Actualmente ni anteriormente la crianza se enseña o se basa solo en normas y reglas. También se enseña en cómo expresar las emociones, cómo resolver los problemas y cómo vemos nosotros mismos el problema. ¿Qué estoy haciendo yo para criar a mi niño? Si constantemente estoy siendo mejor persona para darle la mejor crianza a mi niño, partiendo de diferentes teorías, es que lo que tú haces no viene de la nada. También hay teorías que están y respaldan todo esto. El niño no es solo un aprendizaje individual, sino también, como lo dice Vygotsky, necesita de la comunidad para poder reforzar y mejorar sus habilidades. Como adultos, nosotros también necesitamos de una comunidad que me permita también ir creciendo y formándome profesionalmente. Ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo. Independientemente, cada uno podría sacar su podcast, pero también son miradas diferentes de yo te apoyo y te aporto esto, yo te aporto esto desde la misma mirada de la psicología y es actualmente cómo estamos criando a los niños. Nos estamos yendo a un extremo y era lo que tú decías, no queremos cerrar y decir, no, es que la crianza anterior era mejor, la crianza actual es mejor. No, porque actualmente si hay buenas herramientas para crianza, permitimos que el niño tenga salud mental, tenga comunicación, tenga inteligencia emocional. También se está viendo que hay algunos factores en los que están cayendo los padres y es sobreprotección, poca tolerancia a la frustración, dependencia a la inteligencia artificial o la a lo digital, celulares, tablets y demás cosas. Entonces, si hay cosas buenas, también hay cosas por mejorar, mientras que anteriormente, como lo vimos en el ejemplo de la película, había más resiliencia, independencia, límites claros, se veía la poca expresión emocional, el miedo y los traumas han sido normalizados. Si bien les permitían experimentar y como lo dice estas teorías, formarse como personas, también hacían a un lado la crianza y las etapas del desarrollo de cada niño, pero no se dice que una es mejor ni una es peor, es cuál es el punto medio que ni tan, ni muy, que permite como padres también sanarnos y permite darles herramientas a nuestros hijos porque es lo que queremos a futuro y es lo que tú dices y me quedo con una frase y me gustó muchísimo y es estamos evaluando y viendo las habilidades que tienen nuestros hijos porque por el tema de tiene muchas habilidades también me voy al extremo y como tiene tanta sobreestímulo su cerebro y el cerebro en algún momento se va a cansar y el niño va a decir, venga, ya no quiero más, porque me tienen en natación, me tienen en patinaje, me tienen en equinoterapia, voy al colegio, voy a fútbol, voy a rugby, voy a un montón de cosas, entonces es una agenda más apretada que incluso la de nosotros los adultos, la agenda de un niño, y he tenido casos donde la agenda de un niño, me llegó la vez pasada, el niño empieza a estudiar a las 6 de la mañana
y termina con clase de inglés a las 9 de la noche, con 1 hora de almuerzo y media hora de desayuno, Ujú. donde Terrible. cumple rigurosamente las cosas. Entonces, el decir de la mamá es que tiene que estar ocupado, porque una mente ocupada no tiene ocio. Yo respeto la frase, pero ¿dónde está viviendo su etapa de infancia? Entonces, cuando el niño llega a vacaciones, y a veces como que respira un poquito en el colegio, suben sus niveles de ansiedad. Es que no tengo nada que hacer, me siento inútil, estoy perdiendo el tiempo, no puedo hacer nada, no puedo salir a jugar porque me dicen que mis amigos son malos, no puedo vivir la etapa de niño. Y es esa ansiedad y ese miedo de no tengo nada que hacer y si mi mamá no me ve haciendo algo, está diciendo que estoy perdiendo el tiempo. También la Correcto. invitación hoy es permitan que los niños también sean niños. Denles responsabilidades, permítanles frustrarse, porque yo sé que no hay más persona que más le duela que a la misma mamá cuando ve a su niño llorando frustrado, pero es necesario que los niños se frustren porque es parte de la vida, son emociones, hay que acompañarlos a vivirlas, pero no evitarle que se frustre. Si anteriormente se evitaba la tristeza o se ponía una X de si un hombre llora, es una niña. Actualmente estamos validando esas emociones, pero también cuando los vemos frustrados, no queremos que ellos pasen por una crisis y no los dejamos frustrar. Entonces no se trata de cuál es mejor y cuál es peor. De las dos hay recursos buenos, recursos malos. ¿Cuál es la estrategia que estoy utilizando como padre para llegar al punto medio? Y esto no se gestiona solo, porque nadie nos dice, tome, este es el manual para que usted sea mejor papá o peor papá. Esto se genera con una co-construcción. Si en casa vemos que no somos posibles, acudan y como tú lo decías, a profesionales que nos permitan. Pero, ¿qué hacemos primero con todas estas nuevas ondas y estas nuevas tecnologías? O a veces me voy a donde el chamán a que me diga si a mi hijo o a mi familia me están haciendo brujería y pasa en zonas urbanas y rurales pasa. Es que yo no vine primero al psicólogo porque es que a mí me dijeron que él tenía epilepsia y que la epilepsia era por una brujería que le habían hecho a mi esposo porque mi esposo se había metido con una mujer que era bruja. Estamos buscando cosas y respuestas rápidas actualmente, en pleno siglo XXI. Y lo que tú dices, a veces los niños, tocarlos no es tan fácil, y no solo los niños, adolescentes, preadolescentes y adultos jóvenes que inician la universidad. Cuando tú le hablas y le pones límites a un adulto joven, como tú lo dices, en el tema de las universidades a veces pasan es, profesora, no exija tanto, sino hasta que el adulto le dé. ¿Por qué? Porque él es quien está pagando. Pero cuando exigimos y les exigimos más de lo debido, se frustran y el estudiante termina diciendo es que esta profesora es muy mala porque me está exigiendo. Y la exigencia no es mala, hay un punto de exigencias, pero estamos criando y estamos educando personas para el futuro. Entonces, en este tema no solo pasa como cuando tú eras educador, Jaime, también pasa actualmente. Yo hace poco dejé de dictar clases, pero yo también dictaba clases en universidades y está el tema de te llaman y te dicen, ven, sé un poco más flexible con él porque está pasando. Y yo entiendo que hay temas emocionales que a veces son difíciles de manejar, pero también estamos en una sociedad donde en el trabajo no van a tener compasión contigo. Y era lo que yo le decía a mis practicantes. Yo entiendo que te sientes así, gestionémoslo, hablemoslo, pero cuando tú vas a un trabajo por oficina, vas a una empresa, la empresa no va a decir, te sientes mal, hoy no vengas, porque es que el mundo afuera es Sí, cruel. pobrecito. El mundo afuera es cruel y tú te sometes a jefes que si no te gustan, pues vete. Aquí me funciona quien cumple por metas y así es la vida laboral. Si tú no cumples, no sirves y tristemente los empleados son desechables y reemplazables. Entonces, a Correcto. nivel personal, ¿qué estamos haciendo también como personas? Si somos padres, ¿cómo nos estamos sanando? ¿Qué herramientas y cuál es el punto medio para nuestros hijos? Y como adultos jóvenes, adultos tempranos, también, ¿qué me estoy permitiendo identificar de mis emociones? ¿Cómo las estoy gestionando? Y hasta dónde permito que esta emoción me gane y cómo gestiono emocionalmente, porque hoy tenemos 20, mañana 30, luego 40, luego 50, y ahí sí dice un dicho y es, sabe más el diablo por viejo que por diablo, porque a veces los adolescentes creen que las pueden y las saben todas,
pero hasta que uno no experimenta, se cae, se tropieza, es hasta que uno no va cogiendo callito. Y entonces el generar niños en una bolita de cristal que no se frustren va a ser un problema a mediano y a largo plazo, donde el día que ellos se frustren no van a saber cómo gestionar, y la respuesta va a ser lo que está pasando actualmente: altos índices de suicidio porque nunca supe cómo gestionarlo y me fue más fácil ir a atentar contra mi vida. Actualmente, cada 2 segundos a nivel mundial, no solo Colombia, a nivel mundial, hay personas que están tomando ideación, pensamiento o conducta suicida para atentar en contra de su vida. Y esto se relaciona muchísimo en cómo estamos criando y qué herramientas les estamos dando a nuestros hijos. Con esto también pues quiero cerrar, y es: no quiere Muy, decir sí. que sean malos ni sean buenos, sino que también es la forma en que un niño crece, muchas veces se convierte en la forma en que aprende a verse a sí mismo durante toda la vida. Con esta frase quiero cerrar mi conclusión. No sé si tú tengas algo más para decir. Invitar a los padres y madres que nos ven y en general a las personas que nos escuchan, colegas y demás, a recapacitar sobre los elementos que hemos mencionado acá. eh, Entender que hoy en día enfrentamos, digámoslo claramente, y puede ser muy repetido, pero es para ser más conscientes de eso, demasiados desafíos y demasiados retos. O sea, y cuando digo la palabra no es casualidad, o sea, sí son demasiados, son muchos, ¿sí? Muchos. Los desafíos que enfrentamos hoy día. Sin embargo, tal vez hay una frase que nos da esperanza, y es que los problemas de la vida, los más grandes, suelen tener una solución muy sencilla, ¿sí? O sea, el hecho de que tengamos una realidad tan compleja por abordar no necesariamente me significa que la respuesta tenga que ser igualmente compleja, no necesariamente. Entonces, esa es la buena noticia. La buena noticia es que los grandes cambios los podemos lograr con pequeñas actuaciones y pequeñas decisiones, y como dice por ahí un libro muy bueno, Hábitos Atómicos, hábitos muy pequeñitos que hacen las grandes diferencias, ¿sí? Entonces, si estamos reflexionando sobre la crianza antigua versus la crianza moderna, y tomando como ejemplo la figura del papá de Michael Jackson como representante de esa crianza antigua, eh, y tal vez lo que vemos hoy en día en todo lo que vivimos también a nivel profesional en nuestros casos que atendemos y demás, como los representantes de esa crianza moderna, pues la invitación es que entendamos que podemos sacar elementos pequeñitos, significativos, constructivos de esa crianza antigua, y lo mismo hacer con esa crianza, entre comillas, moderna o actual, y hacer como una lista de buenas ideas que me permitieran a mí enfrentar mi realidad específica en mi hogar, ¿sí? Es decir, ¿qué debería yo implementar? ¿Será que con mi hijo, con mi hija estoy siendo algo débil, entre comillas, de carácter? ¿Estoy siendo una persona o estoy reflejando una imagen temerosa, poco coherente, poco consecuente? Tal vez mi palabra no tiene valor ya en mi propia casa. Entonces, la reflexión, que es otra palabra clave en toda esta discusión, es qué tipo de hábitos yo como adulto debería implementar en mi vida para ganar coherencia, consistencia y autoridad, que me permitieran ir sembrando ciertos cambios muy específicos de acuerdo con mi propia realidad, que me permitieran afrontar de mejor manera la cantidad de desafíos que hoy en día se nos presentan a absolutamente a todos nosotros. Esas son, digamos, las claves que yo vería. Y si la conclusión es que no se trata de que si la crianza de antes versus la crianza de ahora, sino que tenemos el desafío de formar nuestro carácter, educarnos permanentemente, mejorar nuestras habilidades de inteligencia emocional, habilidades de comunicación con nuestros hijos, etcétera.
y también de relacionamiento con nosotros mismos, es entonces qué hábitos voy a incorporar. Y mire, decía un gran maestro, Jim Rohn, no se necesita demasiado. Mire, con media docena de cositas que usted asuma, es decir, 6 decisiones fuertes que usted tome en su vida, de cositas pequeñas, usted logrará cambios. Usted logrará cambios. Y por eso vuelvo e insisto en una frase, no podrás cambiar tu vida de la noche a la mañana, pero sí la dirección. Entonces, si sientes que en tu casa tal vez hay caos, hay violencia, hay sufrimiento, hay desesperanza, hay incluso ya situaciones extremas como las que tú mencionabas, hijos, hijas que han mostrado hasta ideación suicida, entonces, pues, por favor, buscar la ayuda profesional y comprometerte con lo que debes comprometerte verdaderamente, ¿sí? Creo que si tenemos en nuestros hogares niños, niñas y adolescentes en nuestras manos, pues tenemos la mejor responsabilidad de todas, la que Dios nos ha confiado y no nos puede quedar grande, no nos puede seguir quedando grande, porque más o menos lo que uno ve, más o menos lo que uno ve es que nos está quedando grande, ¿sí? Y no es tan difícil corregir, de verdad que no es tan difícil. Es decir, si yo veo que mi hijo se la pasa con el celular, pues bueno, voy a empezar a incorporar hábitos para que vaya disminuyendo las horas en pantalla y aumentando las horas, no sé, trotando, jugando, compartiendo con la naturaleza, como decíamos ahora. En fin, son muchos aspectos, pero esperamos que estas conversaciones sirvan por lo menos de inquietud e ilustren de alguna manera para que ustedes vayan tomando mejores decisiones diarias. Haz una listica, las 6 cositas que yo tendría que cambiar en mi cotidianidad, no es más. Y si ves que te va quedando como muy de para arriba, como decimos, o muy difícil, busca la ayuda. Pero vuelvo e insisto, busca la ayuda del que de verdad se ha formado, por lo menos eso, que de verdad lleve años en investigación, en estudios serios sobre todos estos temas de ansiedad, depresión y simplemente situaciones de la vida que enfrentamos todos y que para eso estamos los profesionales de la psicología que nos hemos realmente formado en estos temas y que seguimos formándonos en estos temas. Así que si vas a buscar ayuda, búscala donde es, ¿sí? No te dejes comer cuento de aquellos que vienen simplemente con unas excelentes estrategias de marketing a ofrecerte servicios, pero desde una lógica irresponsable, socialmente hablando. Entonces, creo que esto era algo este ha sido un capítulo muy interesante y eso era algo que queríamos transmitir hoy, una reflexión también a partir de la película de Michael Jackson y lo que se ha generado últimamente sobre este personaje, muy interesante. Y pues Karen, aparte de decirte que vayas a ver la película, pues ¿qué más? ¿Qué más habría por decir hoy? No, creo que ya con esto cerramos la invitación también, lo que tú dices, identifica esos pequeños cambios, no se trata de solo enlistarlos, sino hacer un paso a paso. No es que lo voy a cambiar de la noche a la mañana porque todo es un proceso, todo lleva un paso y cuando empezamos a hacer cambios, pues a la gente le molesta. Pero también recuerden que ustedes están criando un niño para influir de manera positiva en la crianza y en el futuro de este menor, pero también cada vez que piensen, no solo en estoy criando un niño, también estoy sanando con mi niño interior como lo hizo en su momento Michael Jackson, que cada cuanto abrazan, se abrazan ustedes como padres y abrazan ese niño interior que los llegó o los llevó a formarse a lo que son el día de hoy como padres. Tampoco nos olvidemos que si es importante criar a nuestros hijos, también es importante ponernos como primera persona y decir, agradezco lo que me he convertido, mi niña también sufrió, también la abrazo, pero logré llegar a lo de esto. Y también validar todo lo que hemos llegado, y a lo que hemos, en lo que nos hemos convertido. Y en esto está la palabra de somos padres valientes, lo que hemos convertido ha sido
un proceso. Si se han dado cuenta, no es de la noche a la mañana. Muchos niños que sufrieron en su infancia el día de hoy son grandes empresarios, como lo fue Michael Jackson, una figura pública y que trató de sanar su relación con su niño interior, incluso también con sus padres. Nuestros padres tampoco fueron culpables de nuestras crianzas, dieron lo que pudieron con lo que tenían. También es aprender a abrazarnos y amarnos, que es la invitación de hoy, y mirar nuestras alarmas rojas y si necesitamos un profesional, pedir ayuda. Nunca es tarde para pedir ayuda. Y muchas gracias, Jaime. Fue una conversación enriquecedora. Creo que esto va surgiendo y va fluyendo. Y también te agradezco todo lo que hemos hablado. Y te deseo un lindo día y a todos los invitamos a seguirnos y si necesitan ayuda también a conectarnos internamente para poder apoyarlos. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Karen. Un saludo a todos y los esperamos en nuestro próximo episodio. Bye.